Hemos hablado que la memoria lógica es la forma en que se visualiza la memoria disponible en un dispositivo desde el punto de vista del procesador, del sistema operativo o de los programas de los usuarios. Hemos visto, por ejemplo, que algunos parámetros importantes de la memoria lógica son el registro base, que indica en dónde inicia el área de memoria asignada a un proceso, y el registro límite, que indica en dónde termina. También hemos visto que eso ha evolucionado a la paginación y en este caso el espacio de direcciones de un proceso se divide en diferentes páginas. Sin embargo, desde el punto de vista del programador, esta visión lógica no pudiera ser necesariamente tan intuitiva o no está necesariamente tan relacionada con la forma en que se desarrollan las aplicaciones. Entonces, para dar una visión de la memoria lógica más acorde a la manera en que un programa o una aplicación se desarrolla, es que se ha definido la segmentación. Entonces, ¿qué es la segmentación? Es un esquema de administración de memoria que soporta o que proporciona una visión de la memoria, pero para el usuario, ¿sí? Los otros esquemas de memoria lógica son más a nivel del sistema operativo, por ejemplo, de muy bajo nivel, pero para el usuario necesitamos una visión de la memoria diferente. Esta nos la da la segmentación. Bueno, pudiéramos decir que un programa, pues es una colección de segmentos. Por ejemplo, un segmento pudiera ser cualquiera de estas unidades lógicas. Por ejemplo, tengo mi método main, eso es una, este, es un segmento pues muy lógico. Otro pueden ser los procedimientos, las funciones, los métodos, por ejemplo, que son otros segmentos de diferente tamaño. Tengo objetos, también tengo variables, estructuras de datos, algunas son locales, algunas son globales. También tengo bloques comunes, eh, métodos o bloques de código que es reutilizado en diferentes partes de mi programa. Tengo también, a un nivel más bajo, la pila o el stack que veíamos en las primeras unidades, que es una área que utiliza el sistema operativo para administrar aspectos del proceso. También una tabla de símbolos utilizada por el sistema operativo y arreglos. Entonces vemos que desde el punto de vista del programador, el, el proceso no se divide en segmento base y registro límite, ni en páginas. Es más natural dividir a mi programa en segmentos como estos, que son unidades lógicas. Entonces la segmentación me permite esto. Entonces, desde el punto de vista de un programador o de un usuario, yo pudiera tener, por ejemplo, main, puedo tener algún método, por ejemplo, un método que saque o que calcule la raíz cuadrada, puedo tener una tabla de símbolos, etcétera. Entonces, el objetivo es este, que sea de una manera más natural, en el que yo pueda tener mis segmentos lógicos en el programa, del punto de vista del usuario, y que estos segmentos se almacenen en la memoria. ¿Okay? No importa que estén, perdón, aquí hay un error, no importa que estén separados, ¿verdad? No importa que estén en áreas no contiguas, pero a mí sí me interesaría tener una visión de tal manera que mis segmentos están contiguos y que la información está ahí de una manera más lógicamente organizada. Entonces, ¿cómo sería la arquitectura de la segmentación? Bueno, pues una dirección lógica ya no estaría dada por, como veíamos anteriormente, número de página y desplazamiento dentro de la página. Ahora va a estar dada por el número o nombre del segmento y el desplazamiento dentro del segmento. Yo si, por ejemplo, tengo aquí la variable x, vamos a suponer que está aquí, ¿ok? Entonces yo sé que la variable x está en el segmento 3 y que del segmento 3 me tengo que mover todo ese desplazamiento, todo ese número de bytes para poder llegar
a el dato que estoy buscando. Entonces, en este caso, la arquitectura tiene que tener ya, desde el punto de vista del usuario, no una tabla de páginas, sino una tabla de segmentos. Y lo que tiene que hacerse es esa correspondencia en, en estas dos dimensiones, que esas dos dimensiones son la dirección física y los segmentos justamente. Yo tendré en esta tabla datos como, por ejemplo, un registro base que contiene el inicio de la dirección física en donde los segmentos residen en memoria, ¿sí? Esto permite que el sistema operativo y el hardware que administra la memoria pueda encontrar cualquier segmento de mi programa en su correspondiente lugar en memoria. Entonces, ¿qué necesito? El registro base que me indica dónde inicia. E igual un registro límite, que me dice pues hasta dónde termina ese segmento. Y también tendré un registro base de las tablas que me va a indicar cuál es la dirección en memoria de la tabla de segmentos justamente. Y tendré este registro de la longitud de la tabla que me indica pues de qué tamaño es esa tabla para saber pues que no me puedo exceder de esa dirección. Y bueno, también es necesario establecer mecanismos de protección, dado que hemos dicho que un proceso no puede acceder al espacio de direcciones de otro proceso. Entonces, si un proceso quiere entrar a un segmento que no le corresponde, pues el sistema puede tener, por ejemplo, un bit de validación, de tal forma que pueda conocer por proceso cuáles son los segmentos legales a los que puede ingresar y cuáles son los segmentos ilegales. O yo pudiera también tener más bits, por ejemplo, para indicar si el proceso tiene privilegios de escritura, de lectura o de ejecución, por ejemplo, en el caso de código compartido. Y esto permite pues, que el código se pueda compartir gracias a los bits de protección, los que vimos anteriormente, en el código compartido a nivel de segmento ya. Y bueno, debido a que los segmentos varían en longitud, la asignación de memoria es un problema, como hemos visto, de asignación dinámica del almacenamiento. Este problema de asignación dinámica, pues hemos visto que se resuelve con las heurísticas que ya estudiamos y, por ejemplo, con la eh, paginación. Entonces, un ejemplo de una segmentación está en el siguiente, en esta gráfica, en esta imagen. Entonces, yo tengo que, necesito localizar pues, una variable, otra vez la variable X. Entonces, ¿qué datos tengo ahora? Yo voy a seguir usando paginación. Recuerden, la paginación se está dando en un nivel bajo, pero desde el punto de vista del usuario, yo puedo identificar ese dato por su segmento y su desplazamiento. Si alguno de ustedes ha programado en lenguaje ensamblador, pues esto va a tener mucho sentido, porque en lenguaje ensamblador, pues yo justamente puedo definir segmentos, como el segmento de datos o el segmento de código, y definir por cualquier valor que está ahí, definir una localidad de memoria, un dato en memoria a través de estos dos parámetros, segmento y desplazamiento. ¿Okay? Entonces el segmento tendrá en la tabla de segmentos pues dos valores. La base que indica físicamente dónde inicia y el límite dónde termina. Y yo tendré el desplazamiento que debe de estar dentro de esos límites. Si está fuera de los límites, pues yo tendré un error, una excepción y probablemente el programa termine abruptamente porque se está queriendo acceder a una área de memoria no permitida. Pero si este desplazamiento está dentro del límite y la base de límite, pues podré acceder al valor de la variable X y ponerle su nuevo valor. Bien. Este sería un ejemplo ya más completo de los diferentes segmentos de un programa, el segmento 0, 1, 2, 3 y 4. Y en la tabla de segmentos yo puedo visualizar sus valores base y límite para saber en dónde es que quedaron. Por ejemplo, el segmento 0
tiene un valor base de 1400 y su límite son 1000 unidades más, entonces empieza en 1400 y si sumo el límite, pues concluye en 2400. Esos son los límites del segmento cero y si yo quiero acceder al segmento cero con un offset, pues tendré que hacerlo dentro de esos valores. Si me excedo o estoy más abajo de esos valores, pues se marcará una excepción y no podré acceder a él. Bien, pues con esto damos por finalizado la unidad 6 y también damos por finalizado el curso. Como un breve repaso de esta unidad, pues recordamos que hemos visto la diferencia entre dirección física y lógica, las diferentes técnicas para asignar procesos a memoria, qué hacer para que se use eficientemente la memoria, esto es, que yo pueda satisfacer todas las necesidades y requerimientos de memoria de mis procesos y vimos cuál es la visión que da a los usuarios y a los programas, la visión lógica a través de la segmentación, para que la forma en que desde un programa de bajo nivel como ensamblador yo pueda acceder a la memoria de una manera, organizar la memoria de una manera más natural, a pesar de que a un muy bajo nivel yo sigo usando una técnica tan eficiente como la paginación.